específicamente acuaporinas. ¿Qué acuaporinas son las que predominan en el túbulo colector, doctores? A2. ¿Perdón? Acuaporina 2. La acuaporina 2, ¿no? Las acuaporina 2. Entonces, estos receptores también que se encuentran a nivel medular, los receptores B2, que hay medicamentos que justamente bloquean estos receptores B2, ya ustedes, ¿cuáles son los medicamentos que bloquean los receptores B2? Los bactanes. Los bactanes, muy bien, doctora, lo mencioné en clase. Los bactanes bloquean estos receptores B2. Entonces, las acuaporinas, que generalmente sirven para reabsorber netamente agua, son estimuladas a través de la hormona antidiurética, ¿no? Ya hemos dicho que la hormona antidiurética se secreta en el núcleo supraóptico, ¿no? Supraóptico del hipotálamo para facilitar la reabsorción de agua netamente, ¿ok? Luego tenemos en el glomérulo, que es la unidad funcional, el aparato yuxtaglomerular. ¿Por quién está formado el aparato yuxtaglomerular? Está formado por la Mácula densa, mácula. mácula densa. ¿Qué más, doctor? Por la arteria aferente, las células Arteria aferente. Mácula de Mesangiales. células mesangiales y las células Podocitos. yuxtaglomérulares. podocitos, no. Mácula densa, células mesangiales que producen el mesangio, el sostén para los glomérulos, y las células yuxtaglomerulares que son las secretoras de renina. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de compartimentos, que es una de las funciones del riñón, todo lo que sea regular electrolitos y regular el balance hídrico, recordar que el agua corporal total aproximadamente es un 60% de nuestro peso, dividido en líquido extracelular y el líquido intracelular, ¿ok? Esto siempre le pido que recuerden porque a veces nos confundimos. El líquido extracelular está compuesto por el intravascular, ¿y qué más? Intersticio. Y el intersticial, ¿ok? Líquido extracelular e intracelular, 20 y 40% de ese 60% total está dividido en líquido intersticial y en intravascular, ¿ok? Recordar también los cationes. ¿Cuál es el catión extracelular más importante para hablar próximamente de osmolaridad? Es el sodio. Y el catión intracelular más importante es el Potasio y potasio. Y Ok. magnesio también. Excelente. Entonces, de acuerdo a un balance entre los líquidos intravasculares y el líquido intracelular, y extracelular, vamos a tener una constante de osmolaridad. Y de acuerdo, si tenemos una alteración en el volumen, o sea, una restricción del volumen, sea por diarrea, de privación de agua o insuficiencia adrenal, vamos a tener alteraciones en esta homeostasis de líquidos extracelulares e intracelulares. O por el contrario, si hay una expansión del volumen, como es en el caso de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, en el cual, por ejemplo, es una pregunta muy frecuente, en el cual tenemos una concentración y por mucha secreción de hormona antidiurética, y esto les dije en clase, a veces secreción inadecuada de hormona antidiurética, nos hace pensar de que no se secreta bien. O sea, nos falta hormona antidiurética, pero no, es todo lo contrario. Secreción inadecuada de hormona antidiurética quiere decir que hay mucha secreción de hormona antidiurética, ¿ok? Entonces, al haber mucha secreción, va a haber una expansión del volumen porque vamos a reabsorber mucha agua. Entonces, vamos a aumentar nuestro diluyente y vamos a tener un cuadro de hipo o hipernatremia. ¿Aló? Hiponatremia. Hiponatremia hipervolémica, ¿no? Pregunta muy frecuente de examen. Hipervolemia con hiponatremia, porque vamos a tener mucha agua y el sodio se va a diluir, ¿ok? Muy bien, entonces el túbulo contorneado proximal se reabsorbe aproximadamente 2/3 partes de agua, cloruro y sodio. A mí no me gusta leer, eso se lo dejo para que lo lean con calma ustedes, pero lo que sí quiero que recuerden es que en el túbulo contorneado proximal, que es fenestrado, específicamente la absorción es principalmente de azúcares, como la glucosa, predominantemente a través de los receptores SGLT2, y los GLUT2, que
no es que solamente estén en el páncreas a nivel de los islotes de Langerhans, sino que también se encuentran a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Y también es de bicarbonato y azúcares. Eso es importante. Túbulo contorneado proximal. Una vez que llegamos al túbulo contorneado proximal, tenemos que recordar que hay diferentes tipos de transporte, ¿no? Hay difusión pasiva y difusión facilitada, y tenemos que son mecanismos de transporte que no necesitan ATP, a diferencia del transporte activo y el transporte pasivo, que sí necesitamos ATP, como es en el caso de la bomba a potasio, ¿no? Que es un contratransporte. Hay cotransporte, que es a favor de gradiente, y un contratransporte, que es en contra de gradiente. ¿Okay? A diferencia de ósmosis, la ósmosis está relacionado al metabolismo o a la regulación, perdón, de líquido, específicamente agua. ¿Okay? Dentro del asa de Henle, para no seguir mareándolos, porque no me gusta leer, la rama gruesa del asa de Henle, la rama gruesa, doctores, es impermeable al agua. ¿Ya? La rama gruesa es impermeable, no la delgada. La rama gruesa. Es por eso que la delgada sí va a ser permeable al agua. ¿Ok? La rama gruesa, tanto descendente como ascendente, es impermeable. Entonces ahí sí no se va a reabsorber agua. Pero la actividad, miren, la rama descendente del asa de Henle es prácticamente impermeable al sodio, pero muy permeable a la presencia de acuaporinas 1 en la rama descendente delgada. Por eso es que esta curvita, que es la rama delgada descendente como ascendente, es específicamente un lugar de concentración. Vamos a sacar, a reabsorber la mayor cantidad de agua a través de acuaporinas. ¿Para qué? Para concentrar la mayor cantidad de orina a nivel del asa de Henle delgada. A diferencia que la rama gruesa, donde va a ser impermeable al agua. ¿Ya? Es importante eso que lo fijen. En la rama ascendente gruesa vamos a tener la bomba, que es de sodio, potasio, 2-cloro, no sé si está en la siguiente lámina, no, este ya es túbulo contorneado distal. Entonces, en la luz tubular, en la luz del túbulo, vamos a tener esta bomba. La bomba de sodio, potasio, con 2-cloro, que va a ser un simporte, ¿ok? Para ingresar estas dos moléculas, estas moléculas. Entonces, el medicamento que bloquea esta bomba específicamente es la furosemida. Por eso es que la furosemida es un diurético de asa, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa en la luz tubular, ¿ok? ¿Y cuál es la función del diurético de asa? Por eso es que la furosemida se dice que es perdedora de potasio, porque va a perder y no va a permitir este simporte de potasio. Siempre he dicho que toda molécula de sodio siempre va con 5 moléculas de agua. Entonces el sodio con 2-cloro y potasio se van a eliminar. Eliminamos sodio, eliminamos agua, eliminamos potasio. Por eso la furosemida es un medicamento perdedor de potasio, donde actúa en el asa ascendente gruesa bloqueando la bomba sodio-potasio 2-cloro. ¿Ok? Perfecto. En el túbulo colector distal o túbulo contorneado distal, para no marearnos, reabsorbe una fracción constante, como dice, del 5%. ¿Y por qué es importante este túbulo colector? Contorneado distal, para no confundirnos, es que hay una bomba importante, que es la bomba sodio. ¿Qué? ¿Cuál es la importancia del túbulo contorneado distal? La bomba sodio-cloro, doctor. Es la bomba de sodio-cloro. Entonces, la bomba de sodio-cloro, que se encuentra en el túbulo contorneado distal, va a ser inhibida por los diuréticos tiacídicos. Entonces, si bloqueo el sodio y el cloro, también va a haber una alteración en el contratransporte de sodio-potasio. Entonces no voy a poder sacar potasio y no voy a poder, sodio, perdón, y no voy a poder meter potasio. Por lo tanto, si yo no puedo reabsorber sodio y bloqueo la bomba,
los diuréticos tiacídicos van a ser ahorradores o perdedores de potasio. Perdedores. Ahorradores. Ahorradores. La bomba, sodio, los diuréticos tiacídicos también son diuréticos que son perdedores de potasio. ¿Ok? Perdedores de potasio. A diferencia de todas estas, están reguladas estos contratransportes o transportes por aldosterona. ¿Dónde se secretaba la aldosterona, doctores? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es muy genérico. Específicamente, ¿en qué En la parte capa, de la en la glándula? capa En la fascicular, corteza. en la En la fascicular. zona Por ahí glomerular. escuché al doctor López. Doctor López, a ver, ¿en qué parte? En la capa fascicular. Seguro que en la capa Fascicular. fascicular se En la secretan capa, en la Sí. capa glomerular. los mineralocorticoides se secretan en la capa Glomerular. glomerular. Muy bien, doctor. En la capa glomerular. ¿Ya? Los glucocorticoides se secretan en la capa fascicular y los andrógenos en la capa reticular. Entonces, la aldosterona es una hormona que se encarga de reabsorber sodio y excretar potasio. ¿Qué medicamentos bloquean la aldosterona? Espironolactona, esplerenona. Ya lo mencioné en la clase de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de los dos es mejor? Esplerenona. La esplerenona tiene mayor potencia, ¿verdad? Y en los bloqueantes de los canales de sodio, específicamente, ¿cómo se llaman los canales de sodio en los cuales se absorbe netamente, hay reabsorción de sodio y los canales que regulan la excreción de potasio? ENAC y bronca. Los bronca. ENAC y los ROMK, ¿verdad? Los ROMK son los canales que actúan a nivel del metabolismo del potasio, y los ENAC, que son los canales que específicamente se encargan de la regulación de absorción de sodio. En el túbulo conector y colector, es que este segmento de la nefrona se encarga un filtrado específicamente más de agua, es donde absorbe ya la mayor cantidad también de agua para poder concentrar mayor la cantidad de orina en el asa de Henle descendente, y actúa a nivel de la hormona antidiurética producida en el núcleo supraóptico del hipotálamo. ¿Ok? Entonces ajusta mucho más esta parte del metabolismo del agua. Entonces tenemos en las células principales y tenemos las células intercaladas en el túbulo colector, donde actúan las famosas acuaporinas. ¿Cuál es la función de las acuaporinas tipo 2? Es la reabsorción netamente de agua estimulados por la hormona antidiurética. ¿Ok? Hay medicamentos que bloquean los receptores V2, que son los baptanes, que pueden facilitar la diuresis, pero no es que sean muy utilizados como parece. Trastornos de la osmolaridad, no quiero marearlos con sodio, es un tema mucho más complejo, electrolitos, pero sí quiero que recuerden ciertas cosas. Nosotros tenemos el catión extracelular más importante, que es el sodio, ¿verdad? Entonces el sodio tiene una concentración aproximadamente de 135 mil equivalentes litro a 145 mil equivalentes litro. Entonces, todo lo que sea más de 145 en adelante estamos hablando de hipernatremia, y todo lo que sea menos de 135 estamos hablando de hiponatremia. Por ejemplo, acá estamos hablando de verdadera hiponatremia. ¿Y de qué depende la verdadera hiponatremia? El estado de la volemia. Entonces, yo puedo tener estados hipovolémicos de hiponatremia, puedo estar estados hipervolémicos euvolémicos de hiponatremia, y puedo tener estados hipervolémicos de hiponatremia. Y lo que más nos preguntan generalmente son los hipervolémicos. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente, pacientes congestionados, edematosos. ¿De qué va a depender? Del sodio urinario. El sodio urinario menos de 20, que es una de las características de los pacientes que tienen injuria prerrenal, así como el FENA, la relación BUN-creatinina, el sodio urinario menos de 20, estamos hablando de un cuadro prerrenal, o sea, antes del riñón. ¿Qué patologías me causan estados de hipervolemia, o sea, mucha sobrecarga hídrica, y me hacen, al tener mucha agua, me diluyen el sodio? Pacientes obviamente cirróticos, con síndrome nefrótico, y pacientes con insuficiencia cardíaca.
es lo que más pregunta. Hipervolémicos, hiponatrémicos. Doctor, y si fuera un tema netamente renal, ya no sería prerrenal, pues porque el sodio urinario ya no sería menos de 20. El sodio urinario sería más de 20. Ya no puede concentrar muy bien o no puede reabsorber los electrolitos en el sodio, como el sodio. Entonces se pierde mayor cantidad de sodio. Ya estamos hablando netamente de un daño renal. ¿Se entendió esta parte de acá? ¿Sí o no? Sí, doctor. Cuando tenemos injuria renal aguda, para que recuerden un poquito de fisiopatología, cuando tenemos injuria renal aguda o crónica, como quieran llamarlo, tenemos tres grandes grupos. Prerrenal, o sea, antes del riñón, renal, y tenemos postrenal. Renal, todo lo que dañe antes de que llegue al riñón. Renal, incluso renal, podemos subdividirla. Podemos tener necrosis tubular o intersticial también. Y la postrenal, todo lo que sea uropatía obstructiva. Entonces, en los estados hipervolémicos prerrenales con sodio urinario menos de 20, ¿por qué menos de 20 en orina? Porque el riñón funciona bien todavía. O sea, el problema no es el riñón, es la volemia. Entonces el riñón puede concentrar, puede reabsorber sodio. Por eso tu sodio urinario va a ser menos de 20. ¿Qué patologías? Insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. En cambio, si tu riñón ya está dañado, tú ya no va a poder concentrar bien el sodio. Entonces tu sodio urinario va a ser más de 20. ¿Qué patología? Obviamente falla renal. Y dentro de la falla renal puedes tener tubular o intersticial. Preguntas de esto, ¿qué es lo que normalmente hacen? Es la necrosis tubular, está asociado al consumo de AINES, que son nefrotóxicos. ¿Ok? Los AINES. Muy bien, no quiero marearlos. Y estamos obviamente hablando de otros estados como estados hipernatrémicos. Ahora viene la mayor cantidad mayor sodio. Una pregunta acá en hiponatremia. ¿Cuándo una hiponatremia es sintomática, doctores? ¿Me puede causar trastorno del sensorio o convulsiones? ¿O cuando yo tengo que reponer hiponatremia sí o sí? La severa, menor de 125, doctor. Muy bien, doctora. Cuando la hiponatremia es menos de 120, yo tengo que corregir el sodio, porque eso me da clínica neurológica, convulsiones, trastorno del sensorio, solo por hiponatremia. ¿Ok? ¿Dónde se ve frecuentemente? En pacientes adultos mayores a veces. ¿Ok? Doctor, Muy bien. quedan 3 Sí. minutos. ¿Puede enviar nuevamente el link, doctor? Ya, que nos vote y lo vuelvo a enviar para ir avanzando. ¿Ya? Nos vote y inmediatamente te lo mando. Ok, doctor. Entonces, en los estados hipernatrémicos es todo lo contrario, cuando hay mayor cantidad mayor cantidad de sodio. ¿Cuál es la principal causa? Falta de ingesta, pues. La falta de ingesta. O tenemos también por pérdidas excesivas. Pérdidas excesivas. ¿Cómo yo puedo perder? Diabetes insípida. ¿Ok? O podemos tener, pues, cuando tenemos ya no tanto, ya no déficit de agua, sino incremento de solutos, sobrecarga de sodio, ¿ok? Sobrecarga de sodio. Y aquí nos habla del tratamiento de la hipernatremia, que es mucho más complejo. Y si hablamos de hiponatremia, recuerda que tenemos que comprar con solución salina al 3%, ¿ok? Y la hipernatremia, al contrario, depende de la causa. Si es una hipernatremia, hay que corregir el déficit. Si es por pérdidas de agua, es el déficit de volumen. ¿Ok? Podemos administrar cloruro de sodio para corregir ese déficit de agua. Y si fuera por exceso de sodio, hay que eliminar el sodio. Obviamente con diuréticos que pierdan sodio. Caso de furosemida. ¿Ok? Y si fuera ya con un cuadro de diabetes insípida, por ejemplo, de diabetes insípida,
donde no funcionan los receptores, sea diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, porque hay dos tipos de diabetes insípida, podemos utilizar pues desmopresina intranasal o desmopresina oral, ¿no? Ok. Creo que ahora sí ya creo la siguiente sala, ¿no? Ahí la creo, muchachos. Denme 1 minuto y está el otro link. Ahí se los envío por WhatsApp. Listo. Pueden ver, ¿verdad, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Listo. Continuamos. Entonces, la diabetes insípida, pues, es aquella afección en la cual no funciona bien la hormona antidiurética, ¿no? Y al no funcionar la hormona antidiurética, sea central porque no se produce de manera correcta, o a nivel nefrogénica porque los receptores a nivel del túbulo colector no funcionan. Entonces, hay un desequilibrio en la regulación del metabolismo del agua, ¿ok? Entonces, ya hablando de la formación de orina, que es uno de los principales mecanismos de excreción de la nefrona, y tenemos el flujo sanguíneo plasmático, que es aproximadamente el 20 al 25% del flujo sanguíneo que se filtra a nivel del glomérulo, a través de los pericelos que forman los podocitos, formando la lámina basal. ¿Para qué formar bien estos espacios entre el endotelio y la lámina basal? La hendidura de filtración. Recordar que tenemos una presión aproximadamente de 60. ¿Está acá? Ah, aquí está, aquí está. Ya lo iba a escribir, pero acá está. Nosotros tenemos una presión hidrostática. Miren acá. Para que la sangre pueda fluir desde el 20% o 22% del el gasto cardíaco, para que pueda pasar del, del ovillo hacia la hendidura, tiene que tener una presión hidrostática, una presión aproximadamente de 60. Y ahí nosotros podemos filtrar. Por lo tanto, si tenemos una presión de 60K y aproximadamente la presión de los fluidos es de 18 más o menos, ya en el espacio o en la hendidura, si yo tengo alguna alteración de esta presión de los fluidos por diferentes motivos, va a disminuir la filtración. Es importante entender esta parte. La arteriola aferente y la arteriola eferente intervienen mucho en el mecanismo de filtración. Por lo tanto, si yo tengo una vasodilatación de la arteriola aferente, va a llegar más flujo, ¿es correcto? Entonces, si yo tengo una dilatación de la arteriola aferente, ¿va a aumentar el filtrado o va a disminuir el filtrado? Aumenta el filtrado. Aumenta el filtrado. Si yo tengo una constricción, una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿va a aumentar o va a disminuir el filtrado? Disminuye el filtrado. ¿Disminuye el filtrado? Aumenta. Sí, aumenta, de frente todo para acá. Aumenta. Si yo tengo un incremento de la presión hidrostática, ¿aumenta o disminuye el filtrado? Aumenta, porque la presión hidrostática es la que me da este transporte hacia el espacio de Bowman para poder pasar después al túbulo contorneado proximal. Entonces acá viene una pregunta, porque siempre en todo está regulado por una presión hidrostática y una presión oncótica. Entonces, la presión oncótica, ¿por quién está dada? Por las proteínas, específicamente la albúmina. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a asumir acá, que yo tengo un montón de proteínas, un montón de proteínas, con carga, obviamente, negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa. Si yo agarro y automáticamente disminuyo estas proteínas, ¿no? Disminuyo la cantidad de proteínas. Ahora voy a agarrar y solamente voy a tener 1, 2 y 3 proteínas. El filtrado, si disminuyo mi presión oncótica, ¿aumenta
o disminuye? Aumenta. Aumenta Disminuye. también. Entonces, esas son las características por las cuales mi filtrado glomerular aumenta, autores. Eso tienen que recordarlo. Presión oncótica, presión hidrostática, arteriola aferente y arteriola eferente. ¿Ok? Y obviamente recordar que las endotelinas o la angiotensina 2 también intervienen en el metabolismo de la arteriola aferente. Y las prostaglandinas también intervienen en el metabolismo de la arteriola aferente y eferente. El flujo sanguíneo renal, bueno, ya lo hemos mencionado, obviamente está en el 25% del gasto cardíaco, unos dicen 22%, Guyton dice 22%, directamente proporcional al flujo o a la presión de la arteria y vena renal, inversamente proporcional a la resistencia, esto es claro, la resistencia define el flujo sanguíneo también. Está obviamente regulado por la angiotensina 2 y por el sistema nervioso simpático. La angiotensina 2 aumenta la tasa de filtrado, los IECAS reducen, esto van a averiguar por qué. ¿Ok? Si el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿por qué la angiotensina 2 aumenta la tasa y por qué los IECAS reducen? Si ambos tienen un sistema, actúan a nivel del sistema aparentemente casi igual en el sistema renina angiotensina aldosterona. En cambio, las prostaglandinas, bradicininas, el óxido nítrico, aumentan el filtrado renal. ¿Ok? Muy bien. Los péptidos natriuréticos. Muy bien. La depuración de creatinina, el clearance renal. Obviamente nosotros tenemos una función renal y esa función renal está dado por una fórmula que es 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina sérica. Entonces vamos a poner acá la fórmula. ¿Perdón? Acá está. 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina sérica. Y por 0.85 en mujeres y por 1 en hombres. Este es el Crocov estimado. ¿Ok? 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina sérica. Y hay diferentes fórmulas que en algún momento lo he preguntado en clase. Tenemos MDR, MDRD6, tenemos el CDK-EPI, pero a mí me interesa solamente que aprendan el Crocov-Gaul. 142 menos la edad por peso entre 72 por creatinina. Y si es mujer, por 0.85. Nada más. ¿Cuál es el valor normal? De 90 a 100, el valor normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener alteraciones en el cual va a haber hiperfiltración y vamos a tener alteraciones en el cual va a haber, obviamente, reducción del filtrado glomerular. Doctores, una pregunta. ¿Por qué cuando dosamos, cuando evidenciamos función renal, por qué utilizamos creatinina? Es una pregunta crucial. ¿Por qué creatinina? ¿Por qué no usamos glucosa? Porque no se reabsorbe ni se secreta. Excelente, doctora. Utilizamos creatinina porque la creatinina es una molécula en la cual, tal cual es filtrada en el riñón, no se modifica, no se absorbe y no se secreta, queda tal cual. Por eso es que podemos utilizarla para medir la función renal. A diferencia de la glucosa, que obviamente tiene cambios a nivel de la nefrona, y la glucosa, recordar que tiene un umbral. ¿Cuál es el umbral de glucosa? ¿Cuál es el umbral 180, doctor. arterial? ¿A qué me refiero con umbral de glucosa? Cuando hemos dicho que se absorben casi un 98% de azúcares a nivel del túbulo contorneado proximal, nos referimos a que casi
los receptores en el cual ese GLT2 o GLUT2 son la capacidad que tienen a nivel de este sitio anatómico para reabsorber glucosa, ¿ok? Pero llega un momento donde estos receptores se saturan. Entonces, una vez que se saturan, llega la saturación o el transporte máximo de glucosa. Entonces, cuando esta cantidad de glucosa supera los 220, en algunos lugares dicen 250, arterial de glucosa, ¿eso qué quiere decir? Que ya no vamos a reabsorber ya el 98% o 100% de glucosa en el túbulo contorneado proximal, sino que ya vamos a tener glucosa en orina. ¿Cómo se llama eso? Osorio. Glucosuria, ¿no? Glucosuria. Entonces, ese es el umbral arterial de glucosa, y lo que dice la autora de 180 es el umbral venoso de glucosa. ¿Ok? Pero es importante recordarlo. Hay algún tipo de reabsorción parcial, como más o menos son los aminoácidos, y hay un tipo de reabsorción total, como de repente podrían ser los azúcares. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente teoría. Ahí nomás. Para avanzar. Ay, perdón. Doctor, Sí, dime, Raúl. un grupo de alumnos que, como le mencioné, se van a retirar porque tienen otras actividades. Ya, Raúl, no hay ningún problema, no se preocupe. Igual voy a considerar el tema de la asistencia y eso, no hay problema. ¿Me escuchaste, no? Sí, doctor, gracias. Ya, ok. ¿Pueden ver estas láminas? No, doctor, no se ve. Todavía no, doctor. Ah, no, no se ve. Ok, entonces voy a compartirlas. Ok, entonces, perdón. Entonces, esto es lo que estaba hablando más o menos hace un momento. Esta ya es la clase 2 del sistema, pero quería tocarla porque la otra semana es el examen, por si acaso. Y no quería dejar pasar estos detalles. Entonces, cuando ya superamos los 220 de excreción de glucosa, ya vamos a ver que la glucosa en plasma supera los 220, ya vamos a ver que la carga filtrada va a aparecer en orina, que ya va a aparecer en orina. Entonces, el umbral es más o menos de 220 a 250 para que aparezca glucosuria en pacientes incluso no diabéticos, ¿no? Entonces, acá está lo que les estaba mencionando hace un momento, el manejo de la glucosa a lo largo de la nefrona, específicamente la reabsorción es en el túbulo contorneado proximal, aproximadamente un 98%, y el 2% restante puede ser dividido en la asa de Henle descendente gruesa. ¿Ok? A través del túbulo contorneado proximal, específicamente a través de los receptores SGLT2 y de los GLUT2, que son soportes de glucosa, va a ser la reabsorción de la mayor cantidad de glucosa. Pero tenemos un túbulo proximal inicial y tenemos un túbulo proximal tardío, donde ya en el tardío intervienen ya no los GLUT2, sino los GLUT1 junto con los SGLT1. Pequeña diferencia, túbulo proximal inicial SGLT2 con GLUT2 y túbulo proximal tardío SGLT1 con GLUT1. ¿Cuál predominantemente es el que más se utiliza? Los SGLT2 con los GLUT2. Aunque la mayor cantidad de GLUT2, vuelvo a repetir, están o son más específicos a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans. Entonces, ya este es un tema de sistema de renina-angiotensina que ya le hemos hablado bastante en cardiología, hasta lo hemos preguntado en los exámenes, donde las células juxtaglomerulares o la mácula densa o el aparato juxtaglomerular, que es el que inicia todo este sistema del sistema de renina-angiotensina aldosterona, inicia con la secreción de renina frente a los mecanismos de vasoreceptores o sensor de volemia. Entonces, la renina, que convierte el angiotensinógeno producido en el hígado, angiotensina 1, y la enzima convertidora de angiotensina producida específicamente en los pulmones o a nivel renal también, convierte en la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el que
actúa en los receptores tipo 1 de angiotensina para causar vasoconstricción. Si causamos vasoconstricción, aumentamos presión arterial. ¿Cómo? Aumentando resistencia vascular periférica. ¿Correcto? De esa manera sube presión. Si hacemos constricción de la arteriola eferente, como lo mencioné en el ejemplo, aumentamos el flujo plasmático renal. ¿Ok? Si incrementamos el sistema renina-angiotensina, incrementamos la reabsorción de sodio. ¿Ok? Si incrementamos el sistema renina-angiotensina porque hay una causa de volemia, se va a estimular a la aldosterona de la zona glomerular, como nos mencionaron en una pregunta anterior, de la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para estimular las células intercaladas. Y las células intercaladas van a estimular la reabsorción de sodio y secreción de hidrógeno a nivel de las células intercaladas del túbulo colector. Muy bien, y las células principales se van a encargar, acá estamos hablando de los canales ENaC, ¿no? Los ENaC, perdón. ENaC. Y de las células principales para el mecanismo de los sodio. ¿Okay? Muy bien. Cuando la angiotensina 2 está en el plasma a nivel de las arteriolas, va a haber vasoconstricción, va a haber incremento del control de la célula del sistema cardiovascular, incrementando la respuesta cardiovascular, o sea, el paciente va a tener taquicardia, va a tener incremento de presión, va a aumentar el sistema adrenérgico. A nivel hipotalámico, en el núcleo supraóptico va a haber incremento de lo que es la vasopresina, y la vasopresina va a, obviamente, incrementar lo que es la volemia, y al aumentar volemia y con la reabsorción de sodio, aumentando el tercer espacio, y la vasoconstricción va a haber incremento, obviamente, aumentas precarga y aumenta la resistencia vascular periférica, o sea, volumen y presión, aumenta la presión arterial. A nivel adrenal o de la corteza adrenal va a haber incremento de la aldosterona para el incremento de la reabsorción de sodio. Todo sodio va con 5 moléculas de agua, obviamente va a aumentar el volemia para mejorar la hemodinamia del paciente. Lo mismo para que lo revisen y obviamente vamos a tener ciertas alteraciones si tenemos algún problema renal, alteraciones en el metabolismo de electrolitos tipo potasio, lo que en algún momento les pregunté. Entonces vamos a tener causas de disminuir o introducir potasio en las células que me podrían causar una hipocalemia sérica y o causas de salida de potasio fuera de la célula. Es importante que lo recuerden porque si yo tengo digoxina, hiperosmolaridad, lisis tumoral, o en algún momento les hice el ejemplo, ¿no?, de los pacientes que son rescatados de lugares donde están mucho tiempo atrapados, va a haber muerte celular, va a haber acidosis, va a haber incremento de potasio, va a haber hipercalemia. Entonces la hipercalemia va a ser causa de arritmias cardíacas malignas. Puede producir arritmias cardíacas que terminan en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos van a incrementar el potasio, ¿ok? La mnemotecnia es DOLAPS. No me convence mucho, pero es la que nos han puesto. DOLAPS. Digoxina, osmolaridad, lisis o lisis tumoral también es importante. Acá está, mira, ¿verdad? No lo había visto. Lisis tumoral. La rhabdomiólisis en pacientes que están mucho tiempo atrapados. Acidosis, beta bloqueadores. En los pacientes que tienen diabetes y relajantes musculares despolarizantes como es la succinilcolina, ¿no? Usado para como relajante muscular para una intubación, en la secuencia de intubación. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el tratamiento de los pacientes que tienen hipercalemia es darle las cosas que causan hipocalemia. ¿Cómo qué? Obviamente, beta agonistas. Los beta agonistas intervienen en la bomba sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, si tú tienes con hipercalemia, a tu paciente probablemente lo tengas que nebulizar. Beta 2 agonista. Salbutamol, fenoterol, lo que quieras. Generalmente de acción corta, ¿no? No lo vas a causar una taquicardia prolongada. Podemos utilizar insulina, la famosa solución polarizante.
La solución poralizante, que es insulina con glucosa al 33%, también internaliza potasio, ¿no? Internaliza potasio el uso de insulina. ¿Qué otras podemos utilizar? El famoso, las resinas de intercambio iónico a nivel digestivo, como es el kayetalate, el kayetalate. Y el más usado, pues diuréticos perdedores de potasio, como furosemida. ¿Ok? Todos estos pierden potasio. Pero si yo tengo una hipercalemia muy severa y tengo el riesgo de que mi paciente, por los cambios electrocardiográficos que causa la hipercalemia, tengo riesgo de que mi paciente entre en arritmias cardíacas. Entonces tengo que estabilizar. ¿Con qué lo estabilizo? Con gluconato de calcio. ¿Ok? Con gluconato de calcio. ¿Hasta ahí vamos bien, doctores? ¿Se está entendiendo o no? No se distraigan, Sí, doctor. síganme, por favor. No se distraigan y síganme, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que recuerden de esta lámina, por más complicada y más molecular que tenemos? Quiero que recuerden algo muy importante. Yo ya les he explicado en varias oportunidades el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que quiero que recuerden es que la aldosterona, ya sabemos dónde se produce, ya sabemos dónde actúa, qué es lo que hace, ¿no? Reabsorber sodio, eliminar potasio, bla, bla, bla. Ya sabemos eso. Primero, tienen que recordar que la aldosterona es una molécula de acción nuclear, ¿ok? Es nuclear, actúa a nivel del núcleo. Eso es importante porque a veces en preguntas los agarran y les ponen que la aldosterona actúa a nivel de membrana, y no, la aldosterona es nuclear. La aldosterona, como reabsorbe sodio y elimina potasio, pues ese es su mecanismo normal. Entonces, si yo le doy a mi paciente un medicamento que bloquee la aldosterona, como es la espironolactona y mejor la esplerenona, ¿va a ser un diurético ahorrador o perdedor de potasio? Ahorrador de potasio. Va a ser ahorrador, porque no voy a dejar que se secrete. Dijimos que secreción era del túbulo hacia o de la sangre hacia el túbulo. No voy a permitir que haya secreción de la sangre al túbulo para que se elimine. Entonces no voy a permitir eso. Entonces voy a retener potasio a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces es un diurético ahorrador de potasio. Y obviamente interviene en los mecanismos de los canales de ROMK y también de las ENaC para la regulación de sodio y potasio. ¿Ok? Acá estamos viendo las células principales. Ya dije de los receptores de los baptanes, los B2, que bloquean los baptanes este receptor, que es un receptor que se une a hormona antidiurética y estimula las aquaporinas de las células principales para la reabsorción de agua. ¿Okay? ¿Qué medicamentos estimulan directamente a los canales o inhiben a los canales ENaC encargados de la regulación del sodio? El amiloride y el triantireno, que son medicamentos que también están regulados por la acción de la aldosterona. ¿Ok? Aldosterona. Y también, obviamente, la espironolactona y la esplerenona. ¿Ok? Que son directos, sí. Pero el amiloride y el triantireno específicamente está asociado a los canales de difusión facilitada del sodio, que son los canales ENaC a nivel de las células principales en el túbulo colector. ¿Okay? Y recordar que los patrones electrocardiográficos, esto es lo que siempre nos preguntan, ¿no? Hipercalemia, T picuda. Y la T picuda cuando el potasio aproximadamente está en 6. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Cuando el potasio está más elevado, la complicación que tu paciente puede tener, o sea, más de 8 o 10, es que el QRS se comienza a prolongar.
Esto quiero que recuerden. Y tu paciente puede tener bloqueos auriculoventriculares completos. O completos o también llamados de tercer grado. Disculpen que estoy con el mouse, estoy en la laptop, no he cargado el iPad. Entonces, simplemente por hipercalemia. Y hemos tenido casos. Pacientes, no, sí, que hay que ponerle marcapaso. ¿No? Porque un bloqueo completo dijimos que a partir del MOVITS 2B, ¿no? Del MOVITS 2, perdón, MOVITS 1, MOVITS 2, segundo grado, MOVITS 2, es indicación de marcapaso. Entonces, si tenemos un bloqueo B completo de tercer grado, obviamente más que el 2, es indicación de marcapaso. Pero si nos tomamos electrolitos séricos antes de definirlo, generalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, que no se han dializado 2-3 días, viene con hipercalemia severa. Entonces, vemos electro, viene con frecuencia cardíaca de 40, le toman EKG, VAB completo, potasio en 8. Aguanta un ratito, todavía no le vayas a indicar el marcapaso. Primero, corrige tu potasio. Si a pesar de tu potasio corregido ya está en 4, sigue con el bloqueo y ves otras causas metabólicas que puedan causar que tu paciente tenga bloqueo B completo, ahora sí le indicas marcapaso. Sí, pero con 4 se corrigió, como me ha pasado, ya no necesita marcapaso. A tener en cuenta eso, ¿ya? Oye, vamos con las preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Doctor, una pregunta, ¿a partir de mayor de cuánto hijo? ¿De 8 Mayor o de de 8, 7? sí. Mayor de 8. A partir de 8 ya el QRS se comienza a ensanchar. Y puede darnos bloqueos AB completos. Ok, vamos a ver esta preguntas con el 11. Y estas preguntas que vienen más o menos son algunas que he dicho en clase, a ver si las pueden responder ustedes. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden evidenciarlo ahí, doctores? ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, estas son las preguntas que las he separado. Nos han enviado a esta clase. Entonces, es un resumen más o menos de lo que hemos podido hacer hace un momento. A ver si es que han entendido. El manejo renal de una sustancia X, ¿no? Estas preguntitas. Sustancia X. Fue estudiada en 3 ambientes experimentales usando concentraciones en aumento de este medicamento. La filtración glomerular es mantenida constante. O sea, una filtración constante. Se observó lo siguiente. En el experimento 1, la filtrada estaba en 80, luego estaba en 300 y luego estaba en 400. Y la excreción urinaria de este medicamento estaba en 0, luego pasó a 100 y luego pasó a 200. Basado en esta data, el manejo renal de esta sustancia X, ¿similar a qué molécula es? A ver si han entendido. ¿Alguien quiere participar o quiere interpretar al menos la pregunta? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Yo sé que es una pregunta de repente un poco árida, ¿no? Como que no me hace entender mucho, pero ¿alguien la quisiera interpretar? Porque en la interpretación está la respuesta. ¿Alguien? ¿No se anima nadie? Miren, de esta sustancia X, yo le doy, en una misma filtración, primero le doy 80. Y cuando le doy 80, no hay ninguna excreción urinaria. ¿Ok? En esta misma molécula le doy 300. Y cuando le doy 300, aparece 100 en orina. Y cuando le doy 400, aparece 200 en orina. ¿A qué molécula se parece esto? Raúl. ¿Glucosa, doctor? Doctor. ¿Doctor Glucosa? Claro, la glucosa, pues, lo hemos dicho hace un momento. La glucosa es uno de las sustancias que tienen reabsorción parcial. Y a mayor cantidad de glucosa, mayor glucosa en orina. ¿Por qué? Porque los receptores de glucosa se saturan. Y vamos a Cuenta el tener, umbral, doctor.
Claro, superan o sea, ¿qué está pasando? Está superando el umbral de esta sustancia X, igual que la glucosa. A mayor cantidad de glucosa, mayor excreción urinaria de la misma. Sencillo, ¿no? Entonces sí, la respuesta es glucosa. ¿Y qué nos están diciendo? Pues de la saturación de glucosa. Esas son las respuestas para que la vean, que obviamente esto ya lo tenían en clase, ya lo he puesto para que lo puedan revisar y la idea es que ustedes participen y puedan resolver las preguntas con mayor facilidad. Lo que me interesa, muchachos, o doctores, perdón, es que interpreten mucho. O sea, mi idea es que interpreten el caso. Más que tengan la respuesta, es que ustedes sepan interpretar por qué. Esa es la finalidad de este curso. Un hombre de 43 años es diagnosticado de cirrosis hepática, cirrótico, por consumo prolongado de alcohol. Principal causa de cirrosis, alcohol o hepatitis B. A la cabeza, alcoholismo. Desarrolla ascitis masiva, puede ser por hipoalbuminemia, ¿no? Edema de miembros inferiores, que responde bien a la terapia con furosemida. El paciente utiliza furosemida. Sin embargo, una semana después recibe dosis altas de ibuprofeno. Mecanismo de acción del ibuprofeno, Velacox. inhibidores de COX no selectivos, por lo tanto inhiben también las prostaglandinas, ¿no? Inhiben prostaglandinas. Entonces, ¿por qué le dieron ibuprofeno? Porque tenía dolores articulares. Al tener dolor articular le dan ibuprofeno y posterior a eso otra vez dolor abdominal fuerte. ¿Cuál de los siguientes fue el responsable? La prostaglandina. Prostaglandinas. Por el ibuprofeno. Prostaglandinas por ibuprofeno. Claro, las prostaglandinas por ibuprofeno, ¿pero por qué? Porque las prostaglandinas, Ah, ya, porque las prostaglandinas hacen vasodilatación. lo mencioné, incluso lo mencioné en el tema de arteriolas aferentes o eferentes. Las prostaglandinas causan vasodilatación, doctores. O sea, un paciente que está con furosemida, la furosemida lo que hace es disminuir el volumen intracelular, pero aumentan las prostaglandinas. Al darle ibuprofeno, retorna el efecto vasodilatador de las prostaglandinas y vuelve a causar ascitis en un paciente de por sí cirrótico. ¿Ok? Ahí está para que lo revise. Y acá está lo que le menciono, ¿ya? Los efectos dinámicos tanto en la arteriola aferente o eferente y el filtrado, la tasa de filtración glomerular. Un hombre con 32 años y diabetes tipo 1, obviamente diabetes insulino dependiente, llega con pérdida de orina involuntaria. Esta pregunta ya más es urinaria. Por los últimos meses ha tenido dificultad para comenzar y mantener el flujo. Estamos hablando ya de incontinencia. En las últimas 3 semanas ha tenido 2 episodios de enuresis, incontinencia confirmado, enuresis nocturna y múltiples episodios de micción no controlada. Característica importante, sin sensación de una vejiga llena, pero obviamente en un paciente diabético podría ser una vejiga neurogénica, ¿no? También tiene enfermedad renal crónica y gastroparesia, complicaciones tardías de la diabetes mellitus. No utiliza alcohol o tabaco. ¿Qué otros hallazgos podrían estar presentes en este paciente? Obviamente en un paciente que no controla la diuresis, en un paciente con vejiga neurogénica por la complicación tardía de la diabetes, lo más probable es que si se orina, no orine todo, porque es una orina probablemente por rebosamiento, ¿no? Que no controla. Entonces el volumen residual, si tú le haces un control después de lo que ha orinado, va a tener un volumen residual aumentado, pues, porque no es voluntario, es aumentado. ¿Ok? En el caso anterior, por ejemplo, si tienes un paciente ya pues con incontinencia urinaria, ¿qué fármacos podríamos ayudarle? Obviamente a todos los que tienen incremento de la musculatura lisa, contracción de arteriolas, incremento de inositol trifosfato y diacilglicerol, relajación del músculo liso y del cuello de la vejiga para evitar así la continencia. Si liberamos mayor calcio del retículo endoplasmático, mayor todavía, ¿verdad? Dijimos que cuál era el complejo en musculatura lisa para contracción. Complejo de contracción en músculo liso, doctores. Calcio. Sí, calcio está en todo. Calcio más
Troponina C es en músculo estriado especializado, como el corazón, ¿no? Y en musculatura lisa, Calmodulina. muy bien, Eddie. Calcio, calcio, calmodulina es el complejo que interviene en la contracción del músculo liso que le ayudaría a este paciente. Por lo tanto, contracción, aumento del isótropos, liberación de calcio y el músculo del cuello mejoraría a este paciente con neuropatía, vejiga neurogénica. ¿Y qué medicamentos utilizamos? Generalmente en pacientes pues para que recuerden un poquito nada más, en hipertrofia benigna de próstata, un medicamento muy utilizado es la tamsulosin. Y podemos tener receptores beta M3 o beta 3 agonistas que pueden ser la oxibutinina, por ejemplo, ¿ya? Oxibutinina que se utiliza en incontinencia de urgencia. La insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más prevalente en nuestros pacientes. Enfermedad renal crónica. ¿Ok? Enfermedad renal crónica. ¿Cómo yo defino un paciente con enfermedad renal crónica, doctores? Tasa de filtración menor a 30. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Está de acuerdo? ¿Soy urinaria mayor a 20? No. ¿Alguien sabe? Depuración menos de 60 durante 3 meses consecutivos. Así se define un paciente con enfermedad renal crónica. Depuración menos de 60 durante 3 meses consecutivos. Ahí yo lo defino como crónico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, yo ahorita puedo tener función renal normal, pero puedo tener una injuria renal aguda porque un shock hipovolémico, qué sé yo, me corté, accidente de tránsito, rotura hepática, cualquier cosa, y tuve una injuria renal aguda. Probablemente incluso entre a diálisis, porque voy a tener una injuria renal en la cual el potasio va a estar volando, la creatinina va a estar volando, pero es prerrenal. ¿Me dejo entender? Hasta cierto punto, porque es por hipovolemia. Entonces, eso se puede recuperar. Entonces, yo puedo tener depuración en 15, entro a diálisis, pero eso no me define como enfermedad renal crónica. En cambio, si yo después de todo el problema solucionado, mantengo mi depuración menos de 60 durante 3 meses consecutivos, pues yo ahí sí ya me puedo definir como un paciente con enfermedad renal crónica. Y puedo obtener algunos criterios ecográficos como la diferenciación córtico-medular menos de 15 para también definir un paciente con enfermedad renal crónica que tienen de por sí los riñones pequeños, ¿no? Un paciente con que no funciona. Entonces, la enfermedad renal crónica se define como lo habíamos mencionado, ¿no? Cada vez es la enfermedad más prevalente y la causa más frecuente obviamente son 1, diabetes mellitus, 2, hipertensión arterial y 3, glomerulopatías primarias, ¿ok? La membranosa y la postestreptocócica, ¿ok? Generalmente en adultos mayores la membranosa es la más frecuente. Y había mencionado que la enfermedad renal crónica tenía pues la característica de que tenía riñones pequeños, pero hay ciertas patologías en las cuales podemos tener enfermedad renal crónica con tamaño renal normal, como por ejemplo, ¿cuáles son? Diabetes mellitus, lupus y riñón poliquístico, ¿ok? Son las 3 patologías que me causan enfermedad renal crónica con riñones normales. La que más tienen que recordar, pues, es diabetes, que es la más frecuente. Entonces, no esperen encontrar un diabético con enfermedad renal crónica y riñón pequeño, ¿ok? Ahí interviene mucho la diferenciación córtico-medular también. Diabetes mellitus, ¿ok? Mm, 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 mm. Esto es para que lo revisen, las consecuencias para de falla renal y lo que sí quería que recuerden era lo que ya les había mencionado. Prerrenal, a ver, vamos a hacer un pequeño gráfico acá para que recuerden. Dentro de la enfermedad renal, injuria renal aguda,
que me puede llevar a una enfermedad renal crónica. Dentro de la prerrenal, tenemos uno, por disminución del volumen sistólico. Por ejemplo, ¿qué patologías me pueden causar disminución del volumen sistólico en el riñón? Pues un infarto, por ejemplo, un shock cardiogénico. O puede ser por disminución del volumen, o porque mi corazón no bombea, o porque disminuye mi volumen. ¿En qué ejemplos? Sangrados, por ejemplo. Sangrado excesivo, diarrea, hipovolemia, qué sé yo. Luego tengo patologías renales. Dentro de las renales tengo tubulares y tengo intersticiales. Generalmente las causas pueden estar asociadas a lesión renal directa, AINES. ¿Cómo puedo diferenciarlas? Con la excreción de sodio urinario menos de 20, estamos hablando de prerrenal. Si es más de 20, estamos hablando de renal y otras características que podemos ver en falla renal, que no es el caso. Y luego tenemos las posrenales. Dentro de las posrenales tenemos, dentro de las posrenales todo lo que sea tenemos que uropatía obstructiva, la más frecuente, hipertrofia benigna de próstata, ¿ok? Hipertrofia benigna de próstata que me puede causar injuria renal posrenal. ¿Por qué? Por obstrucción, obviamente, pues, ¿no? Obstrucción. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe ser evitado en pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que puede provocar una caída de la clearance de creatinina? No he mencionado insulina, no he mencionado amlodipino. Los AINES es la principal causa de que los pacientes con enfermedad renal crónica tengan mayor riesgo de nefrotoxicidad. ¿Qué otros medicamentos? Por ejemplo, aminoglucósidos también. Generalmente, ustedes tienen que recordar que los pacientes con alguna patología infecciosa que normalmente van a los hospitales, uno de los medicamentos más utilizados que tiene mayormente metabolismo hepático es la ceftriaxona. ¿Ok? Por eso van a encontrar que los pacientes, los beta-lactámicos o las cefalosporinas, como ceftriaxona, se van a utilizar mucho en pacientes que tienen problemas renales. ¿Por qué? Porque tienen principalmente metabolismo hepático. ¿Ya? Metabolismo hepático. Ibuprofeno. Bien, etapa que lo revise. Última pregunta, me parece que es, no estoy seguro. Paciente que acude por emergencia refiriendo sentirse mal. Cefalea y parestesias en miembros inferiores. Parestesias en miembros inferiores. El paciente tiene antecedente de diabetes mellitus. Parestesias en calcetines, ¿no? Característico de los pacientes con diabetes mellitus. Complicación tardía, neuropatía diabética. El médico, después de examinarlos, le solicita electrolitos séricos. Tiene sodio en 137, valor normal de 135 a 145, potasio en 4.2, valor normal de 4 a 5.5, fósforo en 4, glucosa obviamente súper elevada en 260, urea en 38 miligramos por decilitros. Con los datos brindados responde lo siguiente. Y por favor ayúdenme acá. El paciente presenta hiperglicemia. Nos está preguntando osmolaridad. Entonces, ¿cuál es la fórmula de osmolaridad? Sodio por 2, ¿no? ¿Cuánto es sodio por 2? A ver, acá tengo mi calculadora. ¿Cuánto es sodio por 2? 170. No te escuché, doctor. 270. ¿270? Sí. 274. 274, correcto. Más, la otra fórmula es glucosa entre 18, ¿verdad? ¿Sí? Glucosa entre 18. La glucosa entre 18 estamos hablando de 260. 260 entre 18, ¿cuánto es? 14.4. 14. 274 más 14. Y luego es urea, ¿entre cuánto? ¿Cuánto es? ¿Urea entre cuánto? 108. ¿Quieren con urea o con boom? Porque también se puede sacar con boom. Urea entre 6 es.
urea entre 6 o entre 5.4, algunas fórmulas varían, o puede ser boom entre 2.8, o también puede ser boom entre 2.8. Para que no se mareen, urea entre 5.4. ¿Cuánto sería? 38 entre 5. 7. 7 punto algo, ¿no? Ya. 274 más 14. 288. 288 más 7. 295. 295. ¿Y la osmolaridad normal cuál es? De 280 a 300. 285 hasta 295. ¿Ah? Justito. ¿Ya? Incluso algunos dicen de 280 hasta 295. Pero 285 a 295. 290 más menos 5. Entonces, la osmolaridad estaría normal, ¿no? Entonces, buscamos todas las que sean normales. Osmolaridad, normal. Osmolaridad, esta no. Esta tampoco. Osmolaridad, normal. Ok, el paciente, o sea, nos quedamos con la B y nos quedamos con la D. ¿El paciente presenta hipoglicemia? No, pues en la vida. Entonces, tu paciente presenta hiperglicemia con osmolaridad Normal. normal. ¿Ya? Listo, le está preguntando la fórmula. ¿Ves? Entre 5.6. Si fuera entre boom, entre 2.8. ¿Ok? Doctor, no sé sacar boom. ¿Alguien sabe cómo se saca boom? ¿O cómo paso de boom a urea? ¿Alguien sabe? ¿Saben o no saben? Por 2.14, creo. Por 2.4. 2.14. Boom por 2.14 me da la urea. ¿No? Acude a emergencias en un paciente con desgarro muscular del bíceps. Recuerden el ejemplo que le di de el síndrome de atrapamiento. Acude a emergencias. ¿Dónde sale esto? A emergencias acude un paciente con desgarro muscular del bíceps. Si se rompió el músculo, lo más probable es que rompa CPK, la creatinina fosfoquinasa. Y si se libera músculos, también se libera, hay daño intracelular. Si hay daño intracelular, se libera potasio, ¿ok? O acompañado de arritmias. Fijo elevado potasio. De todas maneras tiene potasio elevado. No hay otra manera de que un paciente con desgarro muscular del bíceps venga por potasio. No vas a decir infarto, pues, ¿no? Arritmias cardíacas. Respecto al metabolismo del potasio, nos pregunta, marque la alternativa correcta. El paciente está sufriendo una hipercalemia severa, motivo por el cual tenemos que darle gluconato de calcio. Sí, Y es el antídoto. sí, doctor. Obviamente, muy bien, doctor López. De frente nomás, tú sabes que tu paciente con hipercalemia ha roto CPK-MB y potasio. Y te la pongo más difícil todavía. Tu paciente comienza a dejar de orinar. ¿Por qué? Cuando tenemos un paciente con desgarro muscular, obviamente, no sé por qué no pinta, también hay incremento de, aquí está, mioglobina. Y la mioglobina llega al glomérulo y se tapa. Hay una injuria renal aguda, un taponamiento renal por CPK-MB perdón, por CPK total o por mioglobina. A pesar de que tu paciente ha tenido destrucción muscular con incremento de potasio por liberación intracelular, ya dijimos que es el catión intracelular más importante, hay incremento de CPK-MB, se tapó tu riñón, tu paciente entró en injuria renal aguda, no puede secretar el sodio porque tu riñón, el potasio porque tu riñón no funciona, más hipercalemia por falla renal aguda, por taponamiento renal por destrucción muscular. Entonces, automáticamente tu paciente, riesgo de paro cardiorrespiratorio, tienes que administrar un estabilizador de membrana, como es el calcio, que interviene en el metabolismo del sodio-potasio con calcio, para que no, y
ya se acuerdan de que dijimos que al darle calcio aumentábamos el periodo refractario, ¿correcto? Aumentábamos el periodo refractario para que algún estímulo no ingrese a los miocitos y le cause una arritmia cardíaca. Eso lo vimos en cardiología. Le damos calcio para aumentar su periodo refractario. Y su periodo refractario era periodo refractario absoluto y teníamos un periodo refractario relativo. Entonces aumentábamos ese periodo refractario para que la célula miocárdica no esté propensa o no sea estimulada con mayor facilidad frente a estímulos externos. ¿Okay? Esta pregunta la hemos resuelto, aunque ustedes no lo crean, y es una preguntita de gráficos, pero lo vemos. Paciente de 60 años visto por neumología con tos con sangre. 60 años, tos con sangre. ¿Qué puede ser? Tuberculosis o cáncer. En Perú, tuberculosis a la cabeza o puede ser cáncer, ¿ya? No hay otra. Muy bien, doctora. Refiere no tener hambre ni ganas de nada. Ha perdido 10 kilos en los últimos 2 meses. Igual, TBC o cáncer me puede dar estas dos cosas. Sin haber recurrido a algún tipo de dieta o plan de ejercicio. Se presenta emergencias por náuseas y dolor muscular. Dudoso. Al examen presenta confusión y al laboratorio resalta un sodio sérico de 122. Obviamente estamos en una hiponatremia moderada. Ahora, acá la pregunta, estamos hablando de un paciente con hiponatremia por algún problema pulmonar secundario, específicamente tos con sangre. Si hablamos netamente de tos con sangre, nos orientaríamos más a TBC o a pulmón, perdón, a cáncer. TBC. TBC, doctor. TBC. TBC generalmente dos cosas. Generalmente la TBC1 son pacientes un poco más jóvenes, tienen más sintomatología. Los pacientes con TBC vienen por un síndrome de tos crónica y síndrome febril. Este es un paciente, es una clínica un poco más florida, ¿verdad? Más característica de repente. Pero en este caso es un paciente anciano. Ya por el grupo etario nos orientamos más un poco al cáncer. No digo que no haya ancianos con TBC, pero por el grupo etario, lo más probable es que esté orientado a la tos con sangre, a un cáncer de pulmón. ¿O correcto? Entonces, en el cáncer de pulmón, lo más frecuente, si recordamos un poquitito de neumología, cuando hemos llevado ya pues en clínicas, en nuestros hospitales donde han rotado, el cáncer de pulmón más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? Pero dentro de las variantes de los tumores pulmonares, tenemos el carcinoma de células pequeñas, o también llamado microcítico, como dice la doctora. Y el microcítico generalmente está asociado a un síndrome paraneoplásico. Y los síndromes paraneoplásicos, específicamente del cáncer microcítico, está asociado a secreción de hormona antidiurética, secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Ok? Y la secreción de hormona antidiurética dijimos que era un tipo de hiponatremia hipervolémica, ¿no? Porque comenzábamos a reabsorber mucha agua y a diluir el potasio. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos iría mejor con el diagnóstico de secreción inadecuada de hormona antidiurética por un paciente con síndrome paraneoplásico post-cáncer de células pequeñas? Entonces tenemos un volumen corpus, una concentración, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos una concentración acá, concentración, concentración, concentración. Entonces lo que hemos hecho es aumentar nuestro volumen. Y al aumentar nuestro volumen, nuestra concentración cae o aumenta. Disminuye. Disminuye. Nuestra concentración disminuye. Entonces, aumentamos volumen y disminuimos nuestra concentración. Entonces, hay una hipervolemia con hiponatremia. Pregunta complicada, ¿no? Hay que, para poder dilucidar un buen rato y analizar las gráficas.
¿ya? Aumentamos nuestra volemia y disminuimos nuestra concentración. Recordar que estos cuadraditos es una volemia, es una relación soluto-diluyente adecuada. Y acá lo que estamos haciendo es aumentar nuestro diluyente, y al aumentar nuestro diluyente, nuestro soluto disminuye, es más bajo, ¿ok? Lo voy a borrar para que se vea bien. Se ve mejor, ¿no? Se ve mejor. Aumentamos nuestro diluyente y nuestra concentración disminuye, ¿correcto? Ninguna de las otras podría ser, pues, ¿ya? Ahí están los gráficos. ¿Son características importantes de los pacientes con síndrome nefrótico, doctores? Pregunta fácil, regalada. La B, Proteinuria. la B, doctor. La B, a ver, proteinuria. Ujú. Ya, a ver, el síndrome nefrótico, ¿por qué se caracteriza? Porque hay proteinuria en rango nefrótico. ¿Ya? Proteinuria. No dice en rango nefrótico, pero recordar que la proteinuria en rango nefrótico es más de 3 gramos. ¿Ok? Ya, proteinuria hay. Hiperproteinemia. ¿Hay hiperproteinemia? O sea, ¿hay incremento de proteínas en sangre? No, no hay hiper. Al contrario, hay hipo. Porque si hay proteinuria, es porque estás orinando proteínas, por lo tanto las proteínas en sangre bajan. ¿Hay hipolipemia? No, hipolipemia no. Hay hiperlipidemia porque hay hay una alteración en el metabolismo de los lípidos en pacientes con síndrome nefrótico. Por eso es que a los pacientes renales generalmente siempre se les da atorvastatina como prevención porque automáticamente incrementan el riesgo cardiovascular, ¿ok? Por el metabolismo de lípidos. Muy bien, doctor. Creo que el doctor López me parece que fue, ¿no? No estoy Sí, seguro. doctor. Excelente, doctor. Muy bien. Está estudiando a lo máximo. Muy bien, entonces la principal hormona, esta pregunta pues, como del examen, ¿o no? La principal hormona que regula la concentración de sodio, ya pues, ya es un insulto esta pregunta, aldosterona. Ya le dije, recordar que la aldosterona es nuclear, es nuclear. Última pregunta, paciente con vómitos persistentes, si recordamos digestivo, y recordamos cómo era el metabolismo del ácido clorhídrico, vamos a ver qué alteración podría estar alterada o cuáles eran las concentraciones del jugo gástrico. Vómitos de 15 días de evolución, acude a emergencia y se le pide AGA. pH en 7.45, acidosis o alcalosis o normal. Alcalosis. 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 Normal, doctor. Está dentro del rango normal. ¿Sí te Está en rango normal. Lo que yo podría decir es que está en rango normal, pero está en el límite superior, ¿no? Está en el límite superior. Porque si yo te pregunto, por ejemplo, te pongo una pregunta de pH, dígame el pH, alcalosis, alcalicidosis, normal. Tienes que marcar normal. pH está normal. Con tendencia sí a la alcalosis, pero está todavía está dentro del rango. ¿Por qué? Porque si ya vemos bicarbonato y CO2, ¿cuál está alterado? Para que sea una alcalosis, que está tendencia hacia la alcalosis, ¿tendría que estar bicarbonato incrementado o PCO2 incrementado? El bicarbonato. Bicarbonato. El bicarbonato, ¿no? Entonces sería una acidosis, una alcalosis metabólica, ¿verdad? Ah, La no, B, esta no es. la ¿Dónde E. está? La B. Alcalosis metabólica. Esta, Alcalosis metabólica. alcalosis metabólica. ¿Y de qué me sirve el pH? Si yo sé que el pH está normal, porque yo sé que está hacia el límite superior, yo puedo decir que es una alcalosis metabólica. ¿De qué tipo? ¿Compensada? Compensada. Muy bien. Compensada porque ya el pH está normal. ¿Ya? Muy bien, doctores. Excelente. Muy bien, creo que acá acaba. Muy
Muy bien. ¿Alguna pregunta para el examen de la semana que viene, doctores? ¿Alguna consulta? Doctor, va a Sí, venir, diga. va a venir una pregunta con gráficos, así como el que vimos en una de las preguntas. Hasta Siri te escucho. No, ustedes ya saben cómo yo acostumbro a dar mis exámenes, doctores, ¿no? Si es que viene algún gráfico, va a ser distinto, obviamente, ¿no? Pero por el momento no tengo idea de poner algún gráfico. No, ni siquiera he hecho el examen, así que no lo sé. Doctor, una pregunta, ¿va a ser 30 preguntas igual que Sí, probablemente sí, doctor. Probablemente sí. Doctor, Disculpa, una- ¿cuándo van a subir las notas? ¿No las han subido todavía? Yo ya subí mis notas. No, ¿No las han doctor, a subido? mí no me aparece nada. Pero los alumnos que están conmigo sí han subido, ¿no? O sea, el grupo 1 y 3. Sí les aparece, ¿verdad? Sí, doctor. Mencionaba que otros alumnos todavía no les aparecían sus notas todavía. A ver, ahorita justo lo estoy escribiendo. Yo soy del Doctor, grupo 2, doctor, del grupo Ya, 2. ya, doctor, como ha habido problema, ya ustedes sabrán este problema, han quitado titularidades y creo que los doctores no pueden ingresar al Blackboard a subir notas y no estoy muy seguro, pero según tengo entendido es así que voy a conversar con la coordinación a ver si nosotros podemos, pues, enviarle las notas a los doctores para que ellos puedan, pues, subirlas, ¿no? Pero al menos los que sí están, los del grupo 1 y 3 han podido, ver su nota ya, ¿no? Sí, doctor. Ya listo. Ok, yo ahorita ya les escribí a los doctores para que puedan subir sus notas. Ya, pensé que ya las habían subido ya, porque yo las he subido hace como 2 días, 3 días, creo, 2 días si no me equivoco. ¿Ya? Ahora les escribo para que la puedan subir. Doctor, una consulta. Con respecto al examen de la otra semana, igual va a ser 9 de la mañana y en la tarde no va a haber clases, ¿o cómo sería? Voy a conversar con los doctores a ver cómo nos acomodamos, pero si no estoy mal equivocado, ya con génito urinario 1 y 2 estamos conforme de acuerdo al sílabus, ¿verdad? O sea, el otro examen en realidad, o sea, la otra semana en realidad era génito urinario 2, ¿verdad? Sí, ¿Aló? doctor, según Sí. el silo, sí estamos Según, completos. según sílabus, la otra semana incluso no debería haber, o sea, recién tocaría génito urinario 2 la otra semana. Ujú. Voy a conversar con los demás docentes a ver cómo van y si no, ese día solamente sería el examen como la vez pasada, pues en la mañana. El horario por confirmar, lo que le digo es por confirmar, vamos a ponernos de acuerdo, pero en tentativa ya les hablé presencialmente la semana pasada del examen y más o menos así son las condiciones. Doctor, ¿Ya? ¿igual van a venir todos los segmentos o solamente Claro, así? claro, doctor. Todo. Se agrega negro, pues, Ah, listo, doctor. ¿ya? De las mismas características. ¿Ya? doctor, Doctores, estudien, ¿ah? El examen ha estado bien fácil y han jalado algunos. Yo no sé cómo han podido jalar en ese examen que estaba bastante fácil. Preguntas muy, muy básicas, doctores. Eso sí me preocupó un poco. Yo más bien doctor, pensé que todos iban a sacar 20. Dígame, doctor López, lo escucho. doctor, quería preguntarle, dice entonces que la próxima semana va a ser 50 preguntas, ¿no? ¿O cuánto dijo? No, 30. 30. Ya, doctor, 50 preguntas van a hacer. Gracias. 30. No, no, 30, No, doctor, anda. no le había escuchado bien, 30, pues. Sí, sí, Para López 50. que sea 50, 50. doctor. Para nosotros. Sí, por favor. No, tranquilos. Probablemente va a ser 30. Al final sí, seguramente voy a aumentar un poquito más, ¿no? Pero ahorita, que es PC3, 30 nada más. ¿Ya? Gracias. Listo, doctores, los dejo. Buenas noches, descansen. Estudien, Cuídate, por doctor. favor. No se descuiden, ¿ya? Gracias, Buenas doctor. noches, hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.